Bien, pues como introducción vamos a entrar ya, vuelo muy rápido, a vista de pájaros, sobre algunos de estos edificios que he citado, algunos odeones, algunos festivales, algunos ejemplos de coros y sobre todo los de Atenas, los más famosos. Ahí hay mucha más información que en el resto de puntos. El título pues está bien elegido. Esto que vemos aquí es la antigua Filadelfia, en tiempos de Alejandría, del mundo clásico, actualmente se llama Amán. Lo que vemos aquí es el complejo típico. Es decir, no siempre, no todas las ciudades tenían estos dos edificios. La mayoría tenían solo un teatro, pero otras tenían también además un odeón. Esto que hay aquí es un odeón. Es decir, es un edificio similar, pero mucho más reducido y está techado. Digo, sobre las ruinas de Grecia, esto es Filadelfia en tiempos clásicos y esto es Filadelfia hoy. Es el mismo. Bueno, claro, hemos crecido. Es el mismo teatro, solo que está reconstruido y aquí se ve claramente. Hay un teatro y muy cerca, enfrente, en un lateral, ahora veremos más casos, hay un odeón. Este es para tragedias, comedias, festivales y otros espectáculos, no de sangre, no estamos hablando ahora de Roma, eso es el anfiteatro, eso es otra cosa. El anfiteatro es oval. Los teatros son para actos escénicos. Aquí actos escénicos, teatro, tragedias, comedias, ditirambos, concursos, festivales, pero que incluyen coros, por supuesto. Aquí, conciertos, porque no hay otra palabra, conciertos. Pues este es un ejemplo. Digo, no en todas las ciudades existe teatro odeón, pero en muchas, en las más importantes, sí. Incluso hay algunas con 3 y con 4 teatros. En ese circuito que he dicho, ahora las muestro. Bueno, pues se entiende, ¿no? Porque ponía esta antes y esta ahora. Veamos alguno más. Esta está aquí para recordar voz, la definición que da Aristóxeno de qué es la voz. Cuando habla del canto en la antigua Grecia, en las tragedias y en estos espectáculos, Aristóxeno es del siglo III-IV a.C., los tiempos de Aristóteles, por ahí. Dice Aristóxeno que al hablar la voz recorre el espacio tonal sin detenerse. Si imaginamos un pentagrama, hace unos años había uno aquí, me han quitado. Está ahí, exacto. Pues imaginamos un pentagrama, digamos que yo estoy hablando y cada una de mis vocales es un tono musical. Yo la puedo encontrar sobre un mástil de una guitarra. Yo no hablo con tonos diatónicos, pero cada una de mis vocales, A, es un tono periódico. Es decir, una vibración. Pues es lo que dice Aristóxeno, que cuando hablamos, y ellos también, mi cadencia, la línea que une mis vocales, mi prosodia, atraviesa el espacio tonal, pero no se detiene en entidades discretas como cuando cantamos. Y esto es lo que distingue la voz del canto según él. Otra cosa es, otro problema que yo aquí no pongo en cuestión ni discuto. Probablemente todos tengan un poco de razón y nadie la tenga completa, es en qué sistema modal cantaban, si cantaban dorias, frigios, eso es otra cosa. Pero sostener que esta gente es que no dan ninguna razón. Como que la humanidad no estaba cognitivamente preparada hasta el siglo IX. Esto es lo que se desprende de lo que nadie dice. Y en el siglo IX, pues vaya, arrancamos. Pero esto es un error. Miramos sus edificios, miramos su técnica, miramos su astronomía, su ciencia, la de los clásicos, digo, su arte, ¿no? Hay que ver cómo esculpían. Las alcantarillas de Astorga aquí todavía están funcionando. Vamos, la alcantarilla de la ciudad es el romano. En todo despuntaron y fueron incomparables, pero a la hora de cantar, por algo que nadie explica, eran unos simples, porque como estaban antes de los gregorianos, que tenían que cantar todavía más simple. ¿Qué hay más simple que el gregoriano? Que la monodial, las notas largas, decimos en Valencia. Hago los chistes a veces para valencianos, y puede que, aquí no está no es valenciano, pero ya te acostumbrarás. Los valencianos pues, son gente buena, como en todas partes. Los hay más graciosos, los hay menos, pero es bien suponer que porque vayamos más atrás en el tiempo, todo ha de ser más simple, esto es un error. Esto se observa en Occidente de Ubaldo en adelante, y aquí no se discute nada de eso. Desde el órgano paralelo y la evolución de la música occidental está bien documentada y no hay nada que objetar. Pero suponer que de ahí para atrás hay que ir también simplificando, pues nos lleva a esa situación. Si los cristianos cantaban a unísono, a monodia, ¿no? ¿Qué debían cantar los que vivieron 1000 años antes? Por eso he dicho, notas largas, era un chiste malo, pero confío en que se haya aclarado. Bueno, pues solamente para aclarar la distinción de voz, porque esta gente cantó, ya lo he dicho al principio, como que no paró. 1000 años, hasta que se abolieron los teatros, las olimpiadas y todas esas cosas, pues festivales en todas partes,
con concursos de teatro, con concursos de tragedia, con conciertos. La tesis, pues si alguien la quiere consultar, que está en Teseo, se llama Ecos, está en la Politécnica de Valencia, se llama Ecos de Grecia, la cuestión pendiente. Aquí vemos un odeón, construido también, falta la parte superior, todos estaban techados. El subtítulo de la tesis es Bases históricas de la polifonía vocal instrumental en el mundo clásico. No lo he querido hacer tan largo. Con poner Manuel Lafarga, Ecos de Grecia, pues ya se puede. Aquí vemos uno, se ven las dimensiones, como no es tan grande como los teatros, falta toda la parte superior, también ha sido recostero. Un local pequeño, a veces no. Ahora veremos uno que tenía un aforo de casi 8.000 personas, el mayor. Este, en cambio, que es Argos, vemos de nuevo el complejo. Este teatro de Argos es un caso especial. A veces, debido a la forma de la montaña, en vez de hacerlo semicircular, pues se ajustaba y no pasa nada. Pero muy cerca vemos que estaba el Odeón. Es decir, es un complejo, es un edificio que cuando la ciudad es importante o forma parte de un circuito musical, como si dijera yo que Barcelona o Valencia o Alicante pues no tienen un auditorio de conciertos. ¿Cómo no va a tener un auditorio de conciertos? Por supuesto. Y una escuela de ballet, ¿cómo no va a tener una escuela? Bueno, pues algo así. En el caso de Argos también, el Odeón es igual por dentro o muy parecido. Estos solo son ejemplos. Este, en cambio, Pausilipo no quería cargar de imágenes. Esto en realidad es un complejo de lujo que usaban los emperadores romanos. Para llegar aquí hay que atravesar del otro lado de esas montañas un túnel bastante largo, una cosa muy protegida, muy de lujo. Pero aquí vemos también que aunque las dimensiones son menores y no es para las grandes masas de las capitales, aquí tenemos un pequeño teatro y esto que hay aquí, está enfrente, era un pequeño Odeón. Estaba techado. Si no me doy cuenta me lo decís, porque se me mira que no hay ratón, claro, yo ahí lo veo. Aquí, por ejemplo, estábamos en esa ciudad que he mostrado antes, a ver si tengo un mapa después. Sí, la de Alejandría. Voy a volver un poco atrás para decir dónde estamos. Enseguida estoy ahí. Estábamos aquí en Alejandría, ¿no? De hecho, el circuito cultural... Ah, claro, aquí. Yo estaba con el ratón señalándolo todo y los presentes todos asistiendo, ¿eh? ¿Qué camisa tan bonita lleva el rey? Y el rey iba desnudo. Esto es un cuento que nadie se atrevía a decir lo que pasa. Estaba hablando antes, cuando hablaba del ecumene, de estos circuitos. Aquí está Alejandría, esto es Grecia, esto es la Magna Grecia, la Bota, esto es Sicilia. Aquí estaban los concursos y los festivales más famosos. Y aquí también, que es lo que voy a enseñar ahora. Esto es Libia, la Cirenaica. Todo esto era un vasto circuito cultural que funcionó hasta los tiempos de Julián, es decir, hasta el 350 más o menos. Había sínodos, sí, los sínodos eran como organizaciones internacionales de artistas. Por ejemplo, en Atenas había una. O sea, que yo llamaba al sínodo de Atenas y decía, envíame 300 músicos al festival de Pérgamo o al de Tarraco o donde sea, y yo te los pago. Y él te enviaba 300 músicos, bailarines, auletas, citar lo que tú le pidies, actores, lo que fuera. Hubo muchos. El más importante fue los artistas de Dionisos en Atenas. Estos dominaron el teatro griego en el Mediterráneo griego, los tipos durante 500 años. Una especie, no quiero decir un sindicato moderno, pero algo así, como un colegio profesional de músicos o algo así. También había el de Ismia Nemea, aquí, bueno, hubo varios, y estoy citando solo los más importantes. Pues ahora estamos aquí, es decir, he señalado antes con el ratón, aunque no se veía, los puntos más importantes de estos circuitos, aunque conciertos y teatros hubo por todas partes. Hasta en Bactria, casi en la India, hay teatros romanos tocando a la India. Alejandro también viajó por aquí, llegó casi hasta la India, esto es antes, Alejandro Magno es el 300 antes de Cristo. Y por donde pasaba iba fundando ciudades, creo que hay 50 o 60 Alejandrías por toda Europa. Iba fundando ciudades, instalando festivales, cosas de estas constan sueltas por aquí. Vamos a volver donde estaba ahora, que es Kirene. Aquí había una liga de ciudades llamada Pentápolis, porque eran 5 ciudades, y aquí hay 2 ciudades, las otras no me he metido, no he conseguido averiguarlo exactamente, pero al menos las que estaba ahora, que tienen 3 y 4 teatros. Quiero decir, esto no es Barcelona, esto no es, tampoco es Alicante, no son estos tiempos, pero una ciudad que en estos tiempos tiene 4 teatros, si tú construyes 4 teatros, no es por pasar el rato, sino porque la gente acude a los teatros.
Los teatros a veces también se usaban para fiestas cívicas y otras cosas, pero el fin del teatro no es ese, el fin del teatro era lo que... Esta es Kirene, una de esas 5. Y aquí vemos un teatro griego, es el Odeón, 2, 3 y 4. Y aquí solo he puesto el Odeón, creo, para ilustrarlo, sí. El Odeón es de tipo romano. De tipo romano quiere decir que no está construido aprovechando la ladera, sino levantado sobre el plano. Eso es de tipo romano, pero se pueden encontrar todas las variaciones. ¿Se entiende lo que digo, no? Si aprovecho el hueco, es tipo griego. Mientras que estoy en... Claro, los romanos cuando se expandieron por todo el imperio, no siempre tienes una ladera ahí, tienes que hacerlo, tú lo levantas. Esta es otra de esas 5 ciudades, Kirene, perdón, Ptolemais, la anterior era Kirene, ahí en la punta de Libia, y lo mismo, aquí hay un Odeón, aquí hay un teatro, y aquí hay otro teatro, 3. Esto es un anfiteatro. El anfiteatro eran 2 teatros unidos, pero ahí sí que eso era para espectáculos de sangre, gladiadores, ese tipo de fieras, espectáculos de otro tipo. Ahí el Odeón está bastante más lejos del teatro, ¿no? Sí, aquí no forma parte de un complejo. No sabría decirte en este caso si esa avenida que les une tiene otros edificios culturales también, como veremos ahora el caso en Atenas. No, porque no conozco el trazado detallado de esta ciudad, tampoco está tan lejos, pero sí, no está como los que has visto. A veces ocurre así, a veces no. Lo habitual cuando la ciudad es muy importante es que formen parte de un complejo y estén muy próximos, pero no tiene por qué. Bueno, son 2 ejemplos nada más de que no es que hubiera un edificio, sino que algunas ciudades de las más importantes contaban con... Bueno, Roma, la capital, no te quiero ni contar, veremos una imagen aérea en un momento. Este es el Odeón, chiquitín, de Ptolemais, lo que queda de él, como ejemplo nada más. Y pasamos a los festivales de Atenas, que son mucho más conocidos, y ahí sí que se tiene mucha influencia. Pues Atenas pues fue el centro de la cultura clásica pues durante casi 1000 años, hasta que Justiniano cerró la escuela de Atenas en el 529, la fundó Platón, pues 1000 años. En el 529 definitivamente, no solo la de Atenas, se cerraron muchas escuelas de gramática que había en todos los municipios romanos, como hoy, había un maestro y había una escuela. Pues eso. Este es el Odeón de Herodes Ático, un personaje del siglo II después de Cristo, nieto de banqueros, un auténtico, lo voy a decir pero con todo el cariño, pendón. Digo pendón porque bueno, la homosexualidad no estaba mal vista socialmente y no en la antigüedad, pero este concretamente, claro, era el más rico de Atenas. Pues parece que fue motivo de escándalo entre sus contemporáneos porque tenía amantes, ¿no?, masculinos, pero que parece que no se cortaban un pelo. Esto es lo que nos ha llegado. Es decir, que en muchas ocasiones pues hacía demasiada ostentación de estas prácticas, pero Herodes Ático en cualquier caso fue un gran personaje, también su abuelo, una familia de banqueros. Estamos en los tiempos de los emperadores ahora, no en tiempos de Platón ni nada, sino 700 años después, siglo II después de Cristo, la edad de oro del imperio. Y este Odeón creo que recordar que tiene la friolera de casi 8000 personas de aforo. Bueno, se sigue usando. Tú te metes en YouTube y puedes ver conciertos. La Filarmónica de Berlín tocó, Karajan dirigió ahí. Este edificio estaba cubierto, ahora lo vamos a ver. Es el mayor de los Odeones conocidos, salvo en Roma, que Domiciano construyó otro. Esto solamente es una artística para ilustrar qué pudiera ser un espectáculo de estas. Es decir, en términos de efectos escénicos, o lo que hoy llamamos efectos, bueno, especiales tampoco voy a decir, pero nos imaginamos estas cosas como las vemos, las piedras desnudas y la gente con batas blancas y laurel y tocando el pandero y una flauta, pero esto es un error. Estos edificios eran muy ricos, estaban cubiertos con mármoles preciosos, sobre todo los Odeones, preciosos quiere decir mármol de calidad traído de, bueno, pastón, forrado de estatuas, etc. Aquí se ilustra un coro circular, de los que decía, pero con pocas personas, como era el caso en las tragedias. Parece que en las tragedias los coros tenían 12 o 15, mientras que en las comedias tenían 24. Y en los ditirambos o danzas circulares que he citado, que eran otro tipo de obra, otro concurso, ahí eran de 50. Quiero decir que un coro de 50 personas, músicos, porque si te enseñan a cantar a los 5 años, tú no puedes decir que no eres músico. A lo mejor no sabes, no es que no me enseñan solfeo, ya, pero que estamos entre músicos, supongo que puedo omitir muchas cosas y se me entiende. Es una recreación artística, digo, en términos de efectos escénicos,
no nos ponemos pues como una producción actual. Había paneles, aquí nos representan, como los toblerones triangulares, de modo que cada sección del panel, paneles giratorios, representaba una escena, de modo que yo tenía 3 o 4 aquí colocados, los giraba y tenía otro fondo, otro escenario. Había máquinas escénicas, grúas, el famoso Deus Ex Machina viene de aquí. Personajes, claro, porque si es Perseo que baja del cielo o el otro, bueno, entretenían a su público, que era un público muy entregado y muy numeroso. Estamos hablando de 1000 años de festivales, miles de coros, muchos profesionales, en miles de ciudades identificadas, hay unas 1000 identificadas, había más. La mayoría están debajo de los cascos urbanos actuales. Pero en términos de efectos visuales y de efectividad escénica, pues claro, la imagen que tenemos hoy no corresponde con la realidad. Estos eran espectáculos muy caros. Para preparar una tragedia en Atenas, los concursos se tiraban mesas ensayando. Ocupaban, tengo por aquí algunos datos, casi 1200 personas estaban ocupadas durante meses para participar en unos coros u otros. Ahora llegaré a Atenas, no me quiero anticipar. Aquí estamos. Esta es la Acrópolis famosa y el famoso Odeón de Pericles, que es el que se cita siempre, estos 500 a.C., es este. Es el teatro de Dionisos, donde se celebraban las grandes Dionisias, los festivales más famosos del mundo mundial jamás habidos. Aquí acudía gente de todas partes del imperio, y en tiempos del imperio también. Esto no desapareció con Roma. Tendemos a pensar que una cultura sucede a la otra, pero Grecia siguió viva, pagando impuestos a Roma, pero todo siguió funcionando. Este es el famoso teatro de Dionisos, y este edificio del que no queda hoy casi nada, prácticamente nada, pues, la planta, etcétera, ese era el Odeón de Pericles, es el siglo V a.C. Pero este, que supera en tamaño al Teatro Real, es el que hemos visto hace un momento, el Odeón de Herodes Ático, con un aforo de casi 8000 personas. Aquí lo vemos techado. Este no indica personas, pero en otros sí, lo que vamos a ver en un momento, se ven personas aquí. Pues creo que no hace falta que insista mucho más. Él es Herodes Ático, un busto. Aquí había más, había otro en el centro, aquí arriba, en el centro de la Acrópolis. Este está construido en el 120 después de Cristo. Unos 700 años antes. Y también en la época de había uno, igual solo queda una columna, ahora la mostraré, era el Odeón de Agripa. Es decir, en la capital de Grecia, alrededor de la Acrópolis, había 3 de estos edificios. Parece ser que había alguno más. Aquí vemos lo mismo. Este teatro es teatro de Dionisos, ¿se ve? Este cuadrado techado es que es el Odeón de Pericles, y siguiendo por esta avenida, en el siglo II llegaríamos al Odeón de Herodes Ático. Aquí vemos una reconstrucción de cómo se supone que era el de Pericles. Este es de los primeros que se construía. Parece ser que tenía muchas columnas, no tenía muy buena sonoridad. Y, en fin, esto es así se cree que era. Pero aquí se ve también, ahí está el teatro, cuadrado. El de que hemos visto el primero, el de Esparta, era muy chiquitín. Los que hemos visto después también en Filadelfia y en Patras creo que también eran muy pequeños. El de Pericles, a mitad del camino, pero el otro, estamos hablando de un edificio más grande que el Teatro Real. Avanza un poquillo, aquí lo vemos mejor. Teatro de Dionisos, capacidad 15.000 personas. Odeón de Pericles, que fue derruido en tiempo de los primeros de Roma, capacidad 3.000 aproximadamente. Odeón de Herodes Ático me pasó antes, 5.000. Aquí, pues no, tenía una en la que se veían personas. Esto es lo que queda, es lo que hemos visto antes, ¿no? Pero se sigue haciendo. Sí, aquí hay un concierto. La del lado. Sí, aquí se ve algo, este lado. Pues eso. Hacemos un poquillo más. Este es el de Agripa, cómo se cree que era. El relieve no, el relieve es un relieve renacentista, pero porque el Renacimiento tomó a Grecia y a Roma como modelo, claro. Se cree que era así, pero del Odeón de Agripa, se conoce la ubicación en lo alto de la Acrópolis, más chiquitín, pues tenemos el plano y algunas cosas. Se cree que tenía ese aspecto, y esa es la columna que decía que queda, que no nada más.
Avanza un poco más. Bueno, este solamente es un mosaico del siglo III después de Cristo que ilustra un coro de jóvenes. Coros hubo, vamos, si no hubo, no te digo los que hubo. De modo que, bueno, lo he aclarado al principio, nosotros de lo que hace, no el catolicismo, cualquier confesión en su cultura o en sus ámbitos, no discutimos nada. De lo que se dice en Occidente desde que hay fuentes escritas hasta hoy, pues tampoco discutimos nada. Pero sostener que esta gente no daba ni de estética ni de cognición para cantar a más de una voz, pues es un absurdo. Y por eso lo combatimos. Combatimos ideas más que personas. Aquí tenemos otro león del siglo I después de Cristo, para que nos hagamos una idea de la suntuosidad que decía antes, una recreación artística, claro, pero corresponde, es bastante real. Nicópolis es la ciudad de Actium, donde la famosa batalla en la que Augusto hace huir a Cleopatra, no sé si habéis visto la película, en la historia de una batalla famosa, es la película que ponen todos los años de Metro Golden Mayer de tiempos de María Castaña. Esto fue real. Cleopatra se alía con Marco Antonio, se enfrentan al César, que en ese momento es Augusto, y al final Augusto, frente a las costas de Epiro, muy cerca, pues hay una batalla naval que no llega a producirse. Nosotros, viendo que iban a perder, que no podían, Cleopatra y Marco Antonio abandonan la batalla y se largan. Entonces, frente al escenario marino estaba Actium, la ciudad de Actium, que Augusto rebautizó Nicópolis. Pues aquí vemos el Odeón de Nicópolis. Esto no es una ilusión, este reflejo del suelo, sino que son suelos pulidos. Si yo voy al teatro, no estoy comparándolo con el teatro real, me citaba a modo de ejemplo, si yo voy al teatro, a un teatro tan importante, y está el suelo lleno de colillas, por no decir de escupitajos, ¿eso qué es? ¿O de desconchones? No. Esto es un local de concierto. Hay personal que limpia, que frota, y hay mármoles y piedras preciosas. Y el suelo puede estar perfectamente pulido, como están las estancias de los gobernantes. En las películas lo vemos y eso no nos sorprende. Vas al palacio no sé quién y ves allí los bailarinos, sacerdotes, toda la parafernalia que hacen los de Hollywood, que se inventan la mitad. Pero bueno, la otra mitad no. Y claro, aquí ya está limpio y es lujoso. Pues lo mismo. Es un ejemplo. Aquí vemos otra reconstrucción interior de cómo era uno de estos edificios, su escena, sus cantantes, en fin, una cosa muy similar a los espectáculos musicales actuales. Lo que hay al lado es uno de los anexos de la tesis. Hemos incluido más de 800 ciudades que se conocen en donde hay al menos un teatro o un odeón o las dos cosas. Y por eso está ese listado ahí, no tiene más. Aquí lo que vemos es una reconstrucción, digo artística, pero no es cierto, es científica. Digo artística porque es hecha de maqueta, etcétera, pero sigue el trazado que se conoce de la Roma actual, perdón, de la Roma de esos tiempos. Este que está en primer plano es el campo de Marte, no es toda la ciudad, ahora mostraré una vista más amplia de la ciudad. Era una zona muy restringida, muy lujosa para todas estas cosas, pero aquí solamente aquí hay 4 teatros, 1, 2, 3 y 4. Era uno de los más grandes, el de Marcelo, pero este de aquí era un odeón, se llama el Odeón de Domiciano, fue construido en el 89 después de Cristo, más o menos. Estamos ahora en el 100 y pico. La estatua solo intenta representar un cantante. Avanzamos una más. Esta es mitad científica, mitad artística. Claro, porque el artístico pues, está hecha así como ojo de... ¿cómo se llama eso? No recuerdo, gran angular, pero ilustra algunas de las cosas que digo. No es que todo tenga que ser de mármol, sobre todo si está al aire libre, como es el caso de los teatros, que no está techado, porque eso tiene estructura. Pero hay zonas que son ladrillo o piedra más viva, como la que queda ahora, la piedra desnuda al descubierto, pero eso estaba revestido en muchas ocasiones, aquí se ve, los asientos para los espectadores con placas, sobre todo en Atenas, y en muchas, igual que hacemos hoy. Hoy no usamos sillares, bloques de granito, usamos ladrillos, pero después encima del ladrillo le pegamos una placa y el edificio queda impecable. Pues lo mismo. Esta es la que decía, una vista un poco más. Antes estábamos enfocando aquí, y estábamos viendo estos 4 teatros, este es el de Odeón de Domiciano, pero imagínate la ciudad, que si había teatros menores, bueno, pues es casi de cajón. En los barrios, en Atenas, los había. Ahora diré algunas cosas más de Atenas.
Bien, como estoy llegando al final de ahí, para no saltarme lo que no me lo quería saltar, voy a dar esos pocos datos de número de coros y participantes en las grandes Dionisias. Las grandes Dionisias se celebraban en el Gran Teatro de Atenas, de Dionisos, una vez al año. Duraban 6 días y ahí había concursos para coros, concursos de tragedia, concursos de comedia, concursos de diterambo, donde solo había coros circulares, también dramas satíricos. Pues ahí, antes de empezar el festival, aparte de la parada triunfal y las procesiones y lo que hacían, había un espectáculo, el primer día, un espectáculo continuado que consistía en coros no competitivos, es decir, que no participaban en el concurso después. Concretamente eran 20 coros, 10 de varones, o sea, de adultos, y 10 de niños, cada uno compuesto de 50 personas, es decir, 500 cantantes. Eso era el primer día antes de que empezaran los concursos de tragedia, comedia, donde los autores habían enviado sus obras meses antes o incluso un año antes, o habían ido a la ciudad, o habían enviado a actores para que representasen extractos delante del tribunal, que tenía que seleccionar qué obras van a concurso, quién se puede presentar y quién no. La organización de estos coros y festivales, en el caso de Atenas, de las grandes Dionisias, normalmente, o casi siempre, al menos en los primeros tiempos, los coros se nutrían de ciudadanos, porque era parte de tus obligaciones civiles. En la Grecia clásica, aunque nos choque esto, pues tú eras ciudadano ateniense, porque tenías derechos y pagabas impuestos y eras nacido ahí, pues un mes al año o cada dos años tenías que ser juez, magistrado, pero después rotaba y te tocaba a ti. Y lo mismo que te tocaba ser juez, oficiaba sacrificios. Es decir, eran cargos políticos, religiosos, pero rotatorios, no como vemos ahora. Y lo mismo para cantar en los coros. No se obligaba a la gente a participar en los coros, pero era una cosa propia de la ciudad. Es decir, cuando tú ya tenías 40 o 50 años, pues como vemos en las fallas y en muchas fiestas, tú ves allí en escena a tu hijo o a tu sobrino que está en el coro, pues eso. Normalmente, la mayoría de estos coros, aunque no todos, los coros que más éxito tenían y los que solían ganar son los que tenían directores profesionales, pues se componían de ciudadanos atenienses, mientras que los actores principales, los cantantes solistas y otros tipos de intérpretes famosos, a veces con frecuencia venían de fuera. Pero en cualquier caso, estos 20 coros de 50 personas, mitad y mitad, y también los de los festivales, eran financiados por coregois. Los coregois o coregos eran normalmente ciudadanos ricos, por ejemplo Herodes Ático o otro, o a veces en la propia ciudad. Digo estado en el caso de Grecia, y no quiero decir un país como ahora, sino una ciudad-estado o una liga de ciudades, también financiaban estas. Si te decíamos a ti coregos y vais a ruinar, porque esto era una pasta. No sé si tenéis idea de lo que cuesta montar una ópera hoy en día, sin contar con el caché de las cantantes, que eso es lo más caro. No digo que sea lo mismo en cantidad ni en volumen, pero en equivalencia es lo mismo. Montar una tragedia para participar en un concurso era un espectáculo carísimo. Y después trajes, decorados, maquinaria, personal. Bueno, estos personajes, los coregos, o un colectivo de ellos también, se constituían una especie de sociedad. Se cobraban tickets a la entrada, tenemos tickets como fichas circulares, pero en todas partes del imperio, no solamente en Atenas. En el caso de Atenas, 20 de estos personajes, dos de cada barrio principal de la ciudad, financiaban este tipo de cosas. Es decir, no solo el coro, sino el coro, los trajes, los actores, los ensayos, así, durante varios meses. Y después llegaba la fiesta y era el concurso y había ganadores y esas cosas. Es decir, en total, unas 1.200 personas al año en la capital trabajaban solo en esto. Y cobraban solo y dedicarse a la preparación de las tragedias. Para los concursos, ya lo he citado, los autores de cualquier parte del mundo clásico, lejana o de España, algunos emperadores fueron españoles, de Sevilla, bueno, españoles, hispánicos. Tú podías enviar, o autores clásicos famosos, Marcial, por ejemplo, este era de Calatayud, Bilbilis, ahí en Zaragoza. Tú eres un literato conocido, tu familia tenía posibles, tú podías hacer llegar un manuscrito allí, que tú lo enviabas, o incluso te personabas allí, o enviabas a alguien, te seleccionaban, tú acudías. Esto se hacía con varios meses, incluso con un año de antelación,
Y tenía algún dato más por aquí sobre las tragedias y estas cosas muy curiosas, pero es que he visto que estaba llegando al final. Ah, sí. Otra cosa muy curiosa es, no solo estaban las grandes Dionisias en Atenas, también había un festival muy conocido, pero de segundo rango, se llamaban las Leneas, como si dijéramos aquí, por términos de comparación, en el certamen, ¿no? Sección especial A, sección especial. Es decir, si tú ganabas en las Leneas un año, que era la segunda, probablemente te permitiría concursar en las grandes Dionisias al año siguiente. Pero también había otras Dionisias rurales, es decir, Valencia tiene la gran fiesta, ¿no? Pero también los pueblos que hay alrededor de Valencia, que son este radio, tienen cada uno sus pequeñas fiestas. Eso se llamaban demes. Los demes eran como barrios, digámoslo así. Aquí en Alicante es que no me lo sé, pero pues en Valencia sí, está Paiporta, bueno, cualquier capital tiene, son parte de la ciudad, pero son como municipios adheridos, eso se llamaban demes. Bueno, pues tenemos noticias por los autores antiguos, es decir, había auténticos forofos y seguidores de los cantantes, que cuando llegaban a estos festivales, claro, primero son las grandes Dionisias, pero, sí, y después en enero son las Leneas, y después, unos meses después, son las Dionisias rurales. Es decir, esta semana hay conciertos pues aquí en este barrio, pero la semana siguiente hay en el otro, y la semana siguiente ha sido. Bueno, pues había personajes, auténticos seguidores, forofos, que intentaban escuchar todos los coros y acudían por orden a todas las... Supongo que me estoy explicando, ¿no? Hoy hacemos cosas muy parecidas. Bueno, de hecho, somos hijos de Grecia, como decían ellos, no por dónde nacemos, sino por cómo pensamos, cómo preguntamos al mundo y cómo nos comportamos. Pues era simplemente citarlos. Existe evidencia, había 139 demes en el Ática. El Ática no es Atenas, el Ática es toda la provincia de Atenas. Pero había 139 demes, estos. Pues en 14 hay evidencia de 14 de ellos que son pueblos, ya no son grandes capitales ni nada, que había estos certámenes. Y la existencia de estos personajes también. He citado a un autor clásico, pero son varios los que los mencionan. Aquí lo que estoy intentando ilustrar es otra cosa. Ellos son 3 emperadores posteriores. Él es Heliogábalo, no recuerdo ahora el nombre, pero lo consignaré. Él es Alejandro Severo, en 230 y tantos, Heliogábalo un poco antes, ya me acordaré que no me viene ahora a la cabeza. Eran músicos, porque a la aristocracia romana, igual que a las élites griegas, también se les enseñaba música. Me explicaré. Enseñar música no es conseguir que toque el violín como lo tocamos aquí, o que llegue a octavo de piano, como no es esas cosas. Es una cosa básica, y después cada cual, seas poderoso o no lo seas, puedes especializarte más o puedes especializarte.